Kaizen, la bitácora de Shoday. Estamos aquí el 23 de septiembre de 2010, reunidos para preguntas y esperemos que respuestas. Entonces yo era, como siempre, tengo muchas preguntas, pero primero necesito una fundación fundamental para entiendo mis preguntas más claro. Entonces hoy recibo un email que era un discurso como un director de una escuela en Florida, y él era hablando que en un high school, era hablando como Un bachillerato. Preparatorio. Era hablando de primer día, cómo cosas son cambiando y él dice más o menos, era muy largo, pero los puntos más fuertes era que en esta escuela nadie honra la raza ni la etnicidad. No importa si eres africano, si eres hispánico, si eres asiano, si es europeo. Asiático. Y cuál era importante para él era identidad individual, Carácter. Scholarship, aptitud escolástica, humanidad. Él no quiero escuchar groserías como el N-word y otras cosas de racistas. Este era un parte de mi fundación, ¿no? Segunda parte era ¿qué dice usted en su blog de 5 de septiembre, donde tú dices en parte, tú eres hablando de otras cosas, pero en parte te dices, hace 5 años ya, cuando llegué a México, cuando crucé la frontera entre la prosperidad del primer mundo y fealdad del tercero, y solamente los que hayan experimentado la realidad de la línea. Cuando cruce la línea entre el orden y el caos, tome buena nota de la miseria, pero del pueblo mestizo como yo, parte español y parte no, como yo, pero un pueblo quebrado, definitivamente como yo, y era más. Pero ahora es mi fundación para mis preguntas, y mis preguntas son sobre razas. Y para mí es interesante esta cuestión de raza y etnicidad. Porque ¿de dónde son los roots de raza y etnicidad? Y estas cosas son la verdad, son importantes para nosotros como humanos, y sí. ¿Por qué? No recuerdo cuando Confucio, por ejemplo, Confucio dice, todos los chinos hacer esto, o Aristóteles dice, todos los griegos hacer esto. Para mí ellos son más focando en la persona misma, y finalmente es la verdad que la raza y etnicidad es quién somos, y raza entonces es la raza y etnicidad un hindrance, un impedimento, o es algo que es necesita para el betterment, la mejora de una persona, y
un país. Yo sé, hay muchas partes, pero Okay. ¿Me explico mi...? Sí, creo que sí. Okay. Primero voy a mencionar este punto acerca de Confucio y Aristóteles, porque precisamente los chinos y los griegos eran muy xenofóbicos. Tal vez lo sean todavía. Xenofóbicos, miedo, o no tanto miedo, sino odio a los extranjeros. Los chinos se creían el reino central, el Middle Kingdom. O sea, los demás eran bárbaros. Los demás son bárbaros. Los chinos eran el centro y los demás, pues, inferiores. Los griegos, ¿okay? De ahí nos viene la palabra bárbaro. ¿Okay? Los griegos pensaban que su cultura era la superior y los demás que no hablaban griego sonaban como ba. De ahí viene bárbaro, la palabra bárbaro. ¿Okay? Entonces, ambos tuvieron una idea de que eran un grupo élite más sofisticado, superior, por cultura fundamentalmente. No necesariamente la cuestión de raza, pero más bien la cuestión de cultura. Okay. Si la raza, lo importante de la raza no es tanto la raza biológica, sino lo que es la cultura, de dónde viene uno, porque la cuestión racial es difícil, en realidad es una manufactura, eso es un artificio, algo artificial que se ha creado, y en gran parte muchos historiadores concuerdan con que eso, la cuestión del racismo, no de discriminación contra otras culturas, sino contra razas, comienza con las cruzadas, porque el odio hacia del cristiano, luego católico, pero en ese caso solamente había uno contra el musulmán. Muchos musulmanes, o gran parte, eran oscuros de piel. Entonces, ahí es donde comienza la equivalencia entre una cultura, en realidad un credo religioso, una creencia religiosa y una raza. Comienza ahí. Se ve claramente en España, se ve mucho. Ahí es donde empieza y con la cruzada, con la reconquista, empieza la cuestión de la pureza de sangre, con la Inquisición, de tener que demostrar que uno es castellano viejo, o sea, que no tiene ni árabes, o sea, ni musulmanes, ni judíos en su sangre. Ahí es donde comienza todo esto, por supuesto, con toda la cuestión de la esclavitud, del tráfico de esclavos, pues se refuerza. Pero antes era más cuestión de cultura, o sea, de color de la piel. El color de la piel no era tan importante, era la cultura, de dónde eres, cuál es tu afiliación cultural. De hecho, las Naciones Unidas establecen la equivalencia entre racismo y discriminación étnica. ¿Okay? Por ejemplo, si uno fuera a tratar de establecer una equivalencia racial en los mexicanos, sería imposible. Porque mexicanos hay que son prácticamente puros españoles, hasta puros amerindios, hasta incluso negros, y toda la combinación que uno quiera establecer. Y en España, pues no se puede en realidad hablar, es absurdo hablar de la raza española, raza ibérica, cuando al norte, que son mucho más claros de piel, de ojos, de pelo, al sur, muchos de mis amigos al sur se burlaban de mí porque eran más oscuros que yo.
¿Y dónde venía esa oscuridad? ¿Dónde venía eso? Pues de 8 siglos casi de ocupación musulmana, o sea, del norte de África. De ahí es donde viene. Los sicilianos, por ejemplo, no, aunque son muy racistas, no les gusta aceptarlo, pero el pelo rizado que tienen y el color de la piel, y eso viene del norte de África. Todo eso, todo ahí está. De hecho, por eso entre los mediterráneos, griegos, italianos, españoles, existe la posibilidad de ¿cómo se llama esta? Anemia perniciosa, sickle cell anemia, que es una cosa que se encuentra en la raza africana, pero también se encuentra en los mediterráneos. ¿Por qué? Por la presencia racial. O sea, entonces lo importante no es raza de por sí, lo importante es cultura. Vemos el afroamericano culturalmente no tiene nada que ver con el africano. Y hablar de una raza africana es absurdo, porque la diversidad genética en África es muy superior a cualquier otra parte del mundo, porque ahí es donde inició Homo sapiens sapiens. ¿Okay? Entonces ahí es donde estuvo más tiempo y hay mucha más variedad. O sea, basta ir a ver la diferencia entre un Zulu, un Mandingo, que son los Bushmen, tremenda, un pigmeo. O sea, la diferencia es tremenda. Y tremenda diferencia también cultural. De hecho, hay más, el idioma que uno habla crea mucha más afiliación a nivel cultural que la raza. O sea, que el color de la piel. Entonces eso no tiene nada que ver, en realidad, tiene poco que ver. Los judíos no son una raza, aunque se les haya designado así, son una cultura. Ni siquiera, o sea, los judíos es interesante porque son una religión, pero no. Son más bien una cultura, es una afiliación cultural más que una religión. Por eso Freud era judío, pero era ateo. Marx era judío, pero era ateo. ¿Okay? Entonces, lo importante es la cultura. En cuanto a afiliaciones y eso. Ahora, si la pregunta es ¿hasta qué punto es importante la cultura? Tremendamente importante. Porque aporta al individuo una noción de que se extiende, que él o ella es parte de una extensión en el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué sucede aquí en Latinoamérica? O en las Américas, punto. ¿Qué pasa con los amerindios? ¿Qué pasa con el afroamericano? ¿Qué pasa con todos los hispanos? No tienen una idea, una identidad cultural, en realidad, porque está cortado históricamente. No pueden ir, o sea, no pueden, en el caso de latinoamericano es más una cuestión de convenio psicológico que otra cosa, pero al no poder retroceder en el tiempo y establecer una identidad con su pasado, pues ha perdido todo eso. No tiene esa fuerza que le aporta decir, soy una extensión. ¿Cuál ha sido históricamente la fuerza de los judíos? Que la Biblia o el Antiguo Testamento, el Torá, es la historia, para ellos la historia de su cultura como pueblo, la historia del pueblo judío, de Dios, pueblo judío y todos los problemas que tuvo. Entonces, de ahí derivan una tremenda fuerza, una identidad que les une y les permite, les facilita superar adversidades. ¿Qué pasa cuando los coreanos emigran a Estados Unidos? Pueden venir sin nada. En una generación ya se han levantado. ¿Por qué? Porque se identifican culturalmente y pueden enriquecerse de todos los logros que hayan pasado, que hayan tenido los suyos. Es decir, sí, ahora estamos aquí, pero en realidad venimos de todo esto. Venimos de grandeza. Los chinos, venimos de esta grandeza. Los japoneses, todas bombas nucleares destrozados, pero dicen, venimos de Amaterasu. De esto descendemos, de los samuráis, Bushido, etcétera, etcétera. De ahí encuentran ellos la fuerza
encontrar una fuerza para superarse. Y los pueblos que no tienen